Charla con Álvaro Martín para tratar uno de los problemas que más está padeciendo el Real Madrid esta temporada, los laterales. Vamos a ello. Hola a todos, hoy volvemos a estar con Álvaro Martín, que nos acompaña para hablar de fútbol. Hola Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí contento como siempre que me invites en el ya muy famoso canal de Pepe Collins. Así que vamos a hablar de fútbol, a ver si se puede. De Collins, no Pepe Collins. Collins Ah, somos todos, como digo yo, ¿no? sí, Bueno, sí, pues error. lo importante es eso, que es para hablar de fútbol y así nos olvidamos un poquito de los temas extrafutbolísticos que tanto nos están ocupando últimamente. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con bueno, no iba a decir táctico, eh, pero bueno, yo sé que hay gente que no, que es reacia a temas tácticos, que no huyan, que se lo van a pasar bien. Es una cuestión que tiene que ver con una de las carencias que más se citan esta temporada cuando hablamos de Real Madrid. Una es la de la carencia de un 9 o bueno, que tiene que ver con la posición del 9, ¿no? Con la baja forma de Benzema y la ausencia quizás de un suplente. Pero otra es la debilidad en los laterales, bueno, en los dos laterales además. Y bueno, yo no sé hasta qué punto esto puede ser incluso más, puede incidir incluso más que lo del 9. No sé cómo lo ves. Pues a mí me está desesperando un poco. Yo siempre he sido bastante, bueno, he sido menos crítico que otras personas al mercado de fichajes en los laterales. Sobre Ujú. todo el año pasado, con más o menos con lo mismo, pues acabamos ganando los títulos. Pero me está preocupando la falta de plan B en el Real Madrid en el juego. O sea, cuando no te funciona muy bien el delantero, cuando no estás creando ocasiones por dentro, tienes dificultades como se está encontrando el Real Madrid, sobre todo con los equipos de bloque bajo, necesitas un plan B y no hay nada mejor que unos buenos laterales o un buen entrenamiento, una buena táctica, un buen posicionamiento de los laterales para encontrar ese plan B. Y yo creo que gran parte de los problemas que ha tenido el Madrid con el gol han tenido que ver la poca utilidad que le estamos dando a los laterales, que no sé si es un problema de personas, de táctica o de todo, ¿no? O de todo. Bueno, luego hablaremos, profundizaremos en cuáles son los aspectos que te puede aportar tener buenos laterales bueno, en esa perspectiva, en qué medida el Madrid tiene un problema en cada apartado de los que vamos a hablar, ¿no? Pero centrándonos ahora en lo que es la plantilla de Real Madrid, bueno, pues tenemos un grupo de laterales escaso, en algunos casos en baja forma, hay de todo. Es decir, casi podemos decir que los dos únicos laterales que tiene el Madrid naturales son dos, uno es Mendy, el otro es Carvajal. Luego tenemos un segundo lateral derecho que es Lucas, que no es un lateral. Y luego podemos además decir que Carvajal pues ya no está en su prime, está claramente en una fase de decadencia posiblemente lógica. El año pasado, ya llevaba años, yo creo que en una cierta irregularidad. El año pasado tuvo un periodo que no esperábamos, que sorprendió incluso, de estabilidad por la ausencia de lesiones y por cierta regularidad en el rendimiento, porque este año no lo está repitiendo. Y luego hay que añadir que a la marcha de Marcelo no se unió ningún fichaje, es decir, eso se cubrió, se compensó con la participación pues, de jugadores que ocupan otras demarcaciones, ya sea Nacho, Álava o bien Camavinga, sorpresivamente. Evidentemente, no es una planificación ideal. Han sido muy famosas las renovaciones de Carvajal y Lucas, sobre todo la de Carvajal. Quizás es verdad que son muchos años. Bueno, a mí no me gusta criticar por criticar. Si se ha hecho, se habrá hecho por algo, no lo Claro. sé. Yo creo que tienen mucha ascendencia esas dos personas en el equipo. Mm, y bueno, yo quizás no lo hubiera hecho, pero bueno,
Intento no meterme demasiado en el trabajo de los demás. Y después, el tema Mendy es un tema que para mí es bastante sensible porque soy una persona un poco más crítica de lo que veo a mi alrededor con la figura de Mendy, que creo que es imprescindible en el aspecto defensivo, por supuesto. Y sobre todo el hecho de que se haya ido Marcelo y que el Real Madrid no haya encontrado una figura joven, que yo creo que tenía que haber sido una figura joven, que por lo menos este año lo utilizara para irse curtiendo, ¿no?, a la sombra de Mendy. Creo que es el mayor error. Las renovaciones de Carvajal y Lucas, de haberlas hecho de otra manera y encontrar este año una figura joven a la sombra de Mendy, claro, que hubiera cogido experiencia. ¿Qué te dirían los directivos a lo mejor o la dirección técnica? Te dicen, vamos sobrados, te pueden decir, vamos sobrados. Según nuestro plan de trabajo, tenemos a Rüdiger, claro, tenemos a Nacho, que no serán los mejores del mundo, pero pueden jugar, tenemos hasta Militao. Si hubiera ido la cosa fatal, podríamos haber subido a Vinicius, pero bueno, al final lo que tenemos es a Camavinga jugando en una posición que no debe y también muchas veces a Nacho de lateral derecho. Esa, claro, es la realidad. Seguro que hay motivos, seguro que hay razones, ya sean de índole económica, de índole, como dices tú, de cantidad. Posiblemente en cantidad sí que tengan razón. Es decir, tú puedes encontrar un gran número de jugadores que pueden jugar en la posición de lateral derecho y en la de lateral izquierdo. La cuestión es cuántos pueden hacerlo a un nivel top. Porque es que aquí hasta casi todos o muchos te podrían valer como lateral suplente para cubrir una necesidad puntual, pero lo que faltan son casi laterales titulares, ¿no? En el caso de Mendy, que es el que puede ofrecer unas prestaciones más fiables, está ese componente de que, bueno, iba a emplear la palabra incompleto, lateral incompleto. No, me parece que no sea justo. Digamos que tiene una tipología que es muy marcadamente defensivo, donde es prácticamente, no ya top, es que igual es el mejor lateral defensivo del mundo, pero es cierto que ofensivamente tiene carencias. Entonces, bueno, pues lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. Y supongo que te argumentarán pues aspectos como los cupos, que a veces se menciona, el hecho de que Carvajal y Lucas, bueno, pues había un tema de cupos nacionales canteranos que igual puede haber influido. Lo que pasa es que, claro, Lucas no tiene por qué ser lateral, puede haber seguido ejerciendo funciones de extremo derecho, donde no tenemos extremo derecho. Es el único extremo derecho del Real Madrid. Claro, es que dices, bueno, ¿y por qué tiene que ser Sí, vale, bien, Lucas, además es verdad, yo a veces le veo a Lucas, estoy seguro que es un tío que tiene un aspecto humano que es muy importante en el vestuario, seguro. Esos que hacen pegamento, ¿no?, en una plantilla. Pero es que no hace falta que sea lateral, es que no es lateral, déjale donde está siempre, ¿no?, que es en el extremo derecho. Entonces, claro, lo que te parece que algo chirría. Y voy a añadir un factor. Aparte, bueno, dos factores. Uno que lo has comentado tú, que es el de la gestión de los canteranos. Se vendió uno, que les parece que se va a recuperar, con opción de compra, una cesión de estas simuladas, ¿no?, a Rayo Vallecano, Fran García. Se cedió otro, que era Miguel Gutiérrez, bueno, igual también con razón, para que se fogueasen, para que se rodasen, pero Tobías no es, bueno, no ha tenido muchas opciones en la primera plantilla. Y el segundo aspecto que quería comentar, y creo que es muy importante, es que a todo lo que estamos diciendo hay una particularidad de la plantilla este año, y es que los interiores, que son dos posiciones que son muy importantes para los laterales en el apoyo al lateral, pues los titulares, digamos, son ya dos veteranos, Kroos y Modric, que el entrenador insiste en ponerlos juntos, y que ahora, hoy en día, es que prácticamente no ayudan nada, porque no pueden. Entonces, claro, es una debilidad más que se añade a la que ya hay de por sí con la plantilla. Lo que hablas de los interiores es muy interesante. El rol interior lateral. Y es un poco, va muy ligado. Si no tienes laterales que marquen la diferencia, o sea, que tú digas, tengo que apostar, como el Liverpool, por los laterales, tienes que apostar por unos interiores que marquen la diferencia. Es decir, si tú tienes a Arnold y Robertson. Robertson.
A lo mejor puedes sacrificar uno de los interiores y hacer un doble pivote y lanzar. ¿Qué está haciendo yo creo que el Real Madrid? Creo está sacrificando los laterales. Es Claro. mi impresión. Dice, de cara a sacrificar a alguien, utilizo unos laterales de forma conservadora y dejo a unos veteranos interiores que me dan otras cosas en ataque y a lo mejor no me cubren tanto en defensa. Es mi impresión que es el planteamiento de Ancelotti. Sí. Pues fíjate que cómo se vio clarísimo esta influencia del interior en el lateral en Liverpool. La primera parte del Liverpool era imposible parar a Salah, es que era imposible, no había forma. Comenzó el partido, creo que fue Camavinga, ¿no? ¿O quién fue el que ocupó el lateral? Creo que sí. Luego, Sí. no, perdona, Álava, No. Álava, se lesionó, Álava. ¿no? Sí. Álava. No pudo parar a Salah. Salió Nacho, lo contuvo mejor, pero tampoco se veía que la cosa mejoró y lo arregló Ancelotti, que en la segunda parte, una gran decisión técnica, cambiando a Valverde de lado. O sea, puso a Modric en la derecha y pasó a Valverde y se dedicó Valverde a apoyar al lateral, se acabó Salah. Eso es. Porque Valverde ya estaba pendiente de ayudar a Nacho y entre los dos ya pudieron parar a Salah y ahí se vio. Bueno, pues vamos a profundizar ahora un poco en lo que es el lateral hoy en día moderno, ¿no? Antes, bueno, el lateral de antaño pues era un defensa, era el que marcaba bueno, el que marcaba al extremo o el que cubría las espaldas al extremo propio, ¿no? Y marcaba al rival. Un poco era un Mendy, ¿no? El lateral antiguo era un Mendy. Era eso. Te voy a confesar una cosa, yo era lateral derecho. Sí, Y yo defiendo mucho a los laterales. O sea, vas a encontrar sí. aquí un victimista del lateral total, ¿no? Entonces, sí, el lateral derecho antiguo, pues era una persona que tenía que defender muy bien, solía tener que defender a los mejores jugadores del equipo contrario, a los más rápidos, a los más habilidosos, tenías a lo mejor a Garrincha delante, pues tenías que pararlo, ¿no? Y nadie te pedía otra cosa. Si lo dabas, ya eras el mejor lateral de la historia, si eras Claro. capaz de poner buenos centros y tal. Pero no, nadie te pedía nada más. El fútbol moderno, una de las cosas que ha hecho, en mi opinión, es reventar a los laterales. Les han empezado a pedir muchas más cosas y lo que se necesitan es, en ocasiones en el fútbol de élite son superhombres, es lo que Sí, yo sí, sí, pienso, sí, ¿no? sí. Es posiblemente la demarcación que más ha cambiado al fútbol. O sea, que el fútbol moderno no es decir que se basa en los laterales, se basa en muchas cosas, pero el lateral lo ha condicionado por completo. Y una de las características es lo que tú dices, que es que prácticamente son influyentes en todas las líneas. Son defensas, son fundamentales no solo en la marca, sino en la salida del balón. Son centrocampistas cuando el juego avanza a favor, pero es que son extremos, es que son delanteros. Entonces, claro, ocupan tanto margen de influencia que han de ser superhombres físicamente y han de tener muchas cualidades. Entonces, esto, fíjate, incide más en lo que hablamos del Madrid. Es que los laterales, diría que son casi de las demarcaciones que más se lesionan y que más desgaste tienen. Es normal. Si es que son jugadores que están o deben estar todo el partido para arriba, para abajo, corriendo como bestias, conteniendo a defensas pues, que son fuertes, resistentes. Más razón para que la necesidad sea no que tengas que tener dos buenos laterales, sino casi cuatro buenos laterales. Claro. Es que al final el fútbol moderno lo que está pidiendo es... quiero hacer un inciso que es, yo voy a hablar de los equipos top, ¿vale? Y sobre todo internacional, Champions, por decirlo así. Porque si hablamos a lo mejor de qué tiene que hacer un lateral del Eibar contra el Real Madrid, pues al lateral del Eibar se le va a decir, tienes que parar a Vinicius. No te pido que pongas centros, no te pido que marques la diferencia arriba, ¿no? Pero al Real Madrid se le pide otra cosa, los aficionados y los técnicos. ¿Y qué se le está pidiendo al lateral? Primero, tiene que ser una roca mentalmente, porque el lateral queda muy expuesto. Cualquier error del lateral se ve mucho. Un mal día del lateral frente a un extremo con un buen día, no te recuperas. O sea, sales en la foto continuamente, ¿no? Después,
tienes que ser muy inteligente, porque si vas a subir, tienes que saber subir en el momento adecuado y confiar en que te cubran. Entonces, como el equipo no sea una piña, esto es muy importante, el lateral derecho tiene que tener mucha confianza en su central y en su interior. Si no la tiene, no va a subir. Y muchas veces yo creo que cuando los equipos no son una piña, el problema viene mucho por la banda, ¿no? Cuando no Sí. todos los sistemas no están bien engranados, el problema viene por la banda. Y después, hoy en día, se le pide encima que marque la diferencia. Claro, la gente dice, estoy viendo a Arnold en el Liverpool, ¿por qué no tenemos a un Arnold en el Madrid si somos el mejor equipo del mundo? Entonces es difícil y hay que acertar muy bien en la elección del lateral. Esto de la compenetración con el central que has comentado, se vio, me ha venido a la imagen un partido de los primeros que jugó, no sé, los primeros o el primero que jugamos en Liga, que fue contra la Almería, y nos marcaron un gol que es que se vio clarísimo que era porque Nacho y Rüdiger no se conocían. Y entonces ni uno ni otro sabían lo que iban a hacer. Y hubo tal descoordinación entre los dos, se miraron como diciendo, ¿pero qué has hecho? Y el otro igual, pero y boom, que ya se les había ido, no me acuerdo, el que se fichó por la Real, el delantero. Sí, que ahora no me sale, que se lesionó, sí. Sí, pues se les escapó y gol, ¿no? Pero hubo una clara pues, descoordinación y claro, hace falta mucha compenetración cuando el central que manda sube la línea, pues estar ahí pendiente. Entonces, pero vamos a detallar tanto en fase ofensiva como en defensiva, que yo creo que donde más influyen hoy en día es en fase ofensiva, o sea, más que en la defensiva. Son bueno, generadores de juego y de ventajas los laterales. Entonces, pero vamos a ir primero por la ofensiva. ¿Cómo inciden? Primero, son fundamentales en la salida del balón. Es que si no tienes unos buenos laterales, la salida del balón ya va coja. Y esto, bueno, históricamente lo hemos visto, el Madrid lo sabe mejor que nadie con Marcelo, ¿no? O qué vamos a decir, jugadores como Alves en el Barça o bueno, otros muchos, pero vamos, en la salida del balón son fundamentales. Es un elemento extraño, que puede hacer mucho daño. A ver, tú puedes decidir tener, por decirlo así, unos laterales con menos salida de balón, con todo el respeto, Arbeloa, ¿no? Que te dan otro plus. Pero hoy en día, si tú quieres marcar la diferencia en Champions, hoy en día se le pide al lateral que haga funciones de interior, ¿no? Muchas veces, ¿no? De interior para desequilibrar la balanza en el centro del campo. Eso donde se ha visto mucho, en Guardiola, ¿no? Digamos, Duda, sí. Guardiola es el que más lo ha utilizado con los laterales formando como una especie de tribote con el defensor, el pivote, ¿no? Con el mediocentro defensivo, que podría ser, por decirlo así, en el Bayern de Múnich, un Lam con Álava, Rafinha, por decirlo así, ¿no? Y eso es, sí. No, iba a decir que en el Madrid, hasta ahora, no vamos a hablar del Madrid moderno, de ahora, de Ancelotti, pero en el Madrid no era Casemiro, Casemiro lo mandaban para adelante, ¿no? Sí. Y ponían a Modric, eran los laterales y Modric, pero una segunda línea más avanzada, ¿vale? Pero la salida de balón generalmente para abrir mucho el campo, pues suelen ser centrales muy pegados a banda y a veces sí, sino que tengas a un Van Dijk que, bueno, saca el balón mejor que cualquier centrocampista, ¿no? Pero si no son centrales muy pegados y un jugador que te saca balón a la salida de la volpeara, ¿no? Un cross que hay incrustado entre centrales y los laterales ocupan una posición más adelantada en esa altura que dices tú con el pivote defensivo y a veces, en el caso de Madrid, Modric, ¿no? Pero los laterales pueden jugar bien pegados a banda o bien, como dices tú, en el carril interior para servirte. Pero son apoyos, sirven de apoyos y son vitales. Hubo un triángulo, forman triángulos, hubo un triángulo casi histórico, la mejor salida de balón que he visto en mi vida, pues la conformó ese triángulo maravilloso que eran Sergio Ramos, Toni Kroos y Marcelo, ¿no? Aquello era imposible, que era imposible parar. Sí. Es más, va a depender mucho de los extremos que tengas, de si vas a utilizar al lateral en salida de balón por dentro o como refuerzo por fuera.
vuelvo al Bayern de Guardiola. Guardiola tenía a Robben y a quién tenía, a Robben Ribéry, y Ribéry, sí, Ribéry. perdón, y Ribéry. Entonces, que se abrían mucho, sobre todo Robben, para después ir hacia adentro. Entonces, ahí, si tú percutes con un lateral muy profundo, es lo que está pasando con Vinicius. Es muy difícil doblar por fuera a Vinicius, entonces tienes que intentar cargar por dentro, ¿no? Y es lo que el Real Madrid yo he hecho en falta con Mendy. Lo hace de vez en cuando, pero no es un especialista. Cuando sale Álava, intenta hacerlo más, se le da mejor, pero tampoco conseguimos muchas jugadas por ahí. Y también con Camavinga, ¿no? Y es un poquito lo que estoy echando un poquito de menos para potenciar un poco en la jugada con Vinicius, que al final lo que estamos teniendo es Vinicius abierto, Vinicius se la come y el lateral no aparece. Si estuviese por ahí Marcelo Prime, estaríamos hablando de otra cosa. Claro, evidentemente. Estamos hablando posiblemente que ha sido el mejor lateral izquierdo del mundo durante muchos años, claro. Igual no es un buen ejemplo, pero que no podemos basarnos en eso porque nunca no vamos a tener un Marcelo, ¿no? Eso es evidente, pero sí un tipo, por tipología al de Marcelo. La cuestión es que los laterales no solo influyen en la salida, luego el juego avanza y casi se posicionan como centrocampistas más, flanqueando al medio centro y sirven para abrir el campo, para ensanchar el campo, para ensanchar, posiblemente para liberar el espacio del centro, del carril central, para el medio centro o el medio punta. El Madrid hoy en día tampoco hace eso. Es que el Madrid tampoco tiene unos laterales que permitan pues, elaborar el juego. Carvajal a veces según el día, porque hay días que también te genera muchas pérdidas de balón ahí. Curiosamente, fíjate, Mendy, yo diría que peca más de lo que has dicho, de que no dobla, que ahora lo veremos esa fase, ¿no? Pero peca más de que no participa en liberar a Vinicius en ataque, que en esa altura del medio campo, porque tiene un pase de seguridad muy potable. Es que Mendy falla muy pocos pases, ¿eh? O sea, realmente dicen es que tiene poca técnica. Oye, rara vez arriesga, pero rara vez falla un pase. Carvajal yo diría que falla bastantes más pases, ¿eh? Sí, Mendy tiene muchas veces demasiada confianza en sí mismo y hace alguna jugada que si le sale mal, pues nos revienta un poco, pero es verdad que Carvajal también pierde ahí muchos. Yo en esa crítica que últimamente le estaba haciendo a Mendy, me estoy dando cuenta que ahora que ha estado lesionado, creo que es un problema de táctica de equipo. Yo me estoy dando cuenta de que creo que también que Vinicius no sabe tampoco explotar, no es una crítica, simplemente es un detalle, no sabe explotar, como un extremo a veces tiene que saber explotar la subida del extremo, ¿no? Vinicius es tan directo, tiene tanta confianza en su regate que muchas veces el lateral ya no tiene ganas ni de doblarle porque sabe que se la va a jugar él, ¿no? Entonces creo que aparte de que no tenemos a Marcelo en ataque, por decirlo así, creo que hay un problema también de táctica de equipo para explotar eso. Y después por fuera, de lo que dices tú, la otra fase ofensiva, ¿no? Que es el lateral que va por fuera y consigue casi trabajar como un segundo, tercero delantero o extremo, tampoco lo estamos aprovechando. Claro. No, nada. Esa fase que es para mí uno de los mayores especialistas, para que la gente que nos esté escuchando se dé cuenta, es Jordi Alba. O sea, Jordi Alba para mí hubo un tiempo, sobre todo época después de Luis Enrique y demás, bueno, con Valverde, Luis Enrique y Valverde, hubo un tiempo que para mí jugar contra Jordi Alba me daba terror, porque sabía que cuando Messi la tenía en el medio campo, Jordi Alba es un lateral que sabe muy bien manejar el tempo, sabe cuándo atacar la defensa, ¿no? Y a mí eso lo estoy echando en falta en el Real Madrid con Carvajal, porque estás atrayendo mucho en la banda izquierda, con Vinicius y demás, y no cortamos por la derecha con Carvajal, sobre todo cuando jugamos en casa contra equipos cerrados, ¿no? Sin duda. Entonces, hablamos ya de la fase esa de ofensiva que has comentado tú, el caso de Jordi Alba, que es prácticamente un extremo. Es que es tener un lateral que es un extremo, que te abre el campo, que permite
genera un efecto que es doble. O el defensa tiene que decidir si se va con él, si ese lateral es profundo, o te vas con él, con lo cual estás liberando de una marca al extremo. Imaginemos lo que eso supondría para Vinicius, que esa doble marca que tiene, pues que uno se vaya con un lateral. Entonces, claro, Vinicius en 1 contra 1 no lo puedes parar. Ahora está con 2. Y el otro efecto es que si no libera la marca, el extremo tiene una opción de pase para poder ejercer. Si pues se le va el lateral, le dobla y el extremo puede pasar, cosa que el Madrid tampoco tiene. Es que no tiene un Mendy, no dobla a Vinicius para recibir el pase. Hay un problema añadido en el Madrid, y es que los interiores ahora, antes sí, pero es que ahora en un espacio de influencia tan corto, o sea, Mendy, Modric y Kroos, igual que decía que no apoyaban, ya no llegan. Es que el problema de Madrid es que encima no tiene los interiores, excepto Valverde cuando juega interior, que es las menos veces ahora, pero en Madrid no tiene unos interiores que ataquen el área, que no la tienen, no llegan. Hubo en el último partido una jugada que a mí me llamó mucho la atención porque fue una subida puntual de Modric, que estaba en la izquierda, me extrañó, pero Modric estaba en la izquierda, sabes que era media puntea por allí, y de repente apareció por la izquierda, tenía el balón Vinicius con su doble marca, y Modric por el carril del interior, bueno, inició un sprint, e inmediatamente una de las dos marcas que tenía Vinicius se fue con Modric. Y Vinicius superó a su defensa. ¿Por qué? Porque Modric arrastró a uno de esos dos. Pero digo, anda, que este va para adentro. ¡Bum! Se fue. Pero es que eso es algo excepcional. Es que eso no sucede nunca. Algo que pasa un poco más en ataque cuando sale Ceballos. Cuando sale Ceballos, nutre mejor a Vinicius y llega un poco más arriba. Pero es que creo que estamos teniendo un problema. Ahora mismo Kroos es doble pivote. Yo me estoy dando cuenta, no sé si por físico o por indicación, desde que se ha ido Casemiro, tengo la sensación de que Kroos es doble pivote. Entonces, no estamos potenciando el interior de Vinicius, ni con el lateral ni con Kroos. Entonces, es un problema que estoy viendo, sobre todo, yo estoy hablando en Liga, sobre todo el Real Madrid en Liga no está potenciando el carril interior que suele dejar Vinicius, ni con lateral ni con interior. Sí. Ha pasado a veces, pero claro, luego te penaliza defensivamente, pero ha pasado a veces con Camavinga, jugando de lateral izquierdo, que se han convertido en esa figura que, bueno, que es, tú lo has dicho, casi no sé si al fondo, o creo Guardiola, que es el laterior, ¿no? Eso lo llaman laterior, que es, pues es el lateral interior. Camavinga está de lateral, pero su inercia, es claro, es inercia natural. Es que en vez de subir la banda, una vez lo hace, pero en vez de doblar a Vinicius por la cal, lo hace por el carril interior, ¿vale? Que es lo que hacía Modric. Bueno, pues es un poco lo que hacía Marcelo, lo que hacía Alves, ¿no? Que es que se proyectan por ahí, pero también sirve, también sirve. Si tienes esas dos opciones, ese defensa, ese lateral se proyecta por el carril interior y que arrastra la marca y le resta esa marca al extremo, o tienes la opción del lateral profundo, que suele ser, en el caso, por ejemplo, del Liverpool era muy claro, ¿no? El lateral profundo con Robertson, pero claro, pero porque tienes extremos o atacantes a pierna cambiada que van para adentro y la banda queda descubierta para estos laterales. Pero es que no tenemos laterales ni de una forma ni de la otra. Eso es lo que más me está desesperando, como decía al principio del vídeo. Si estamos acumulando gente donde Vinicius, vamos a tener una salida, un escape por la banda derecha. Y tenemos los ingredientes. Tenemos a Toni Kroos con un pase en largo muy bueno. Y a Carvajal, que no estará bien o no, ya iremos viendo a ver cómo termina la... Pero, hombre, por lo menos lanzar la jugada. Es que además, es que me da la sensación de que ahora este año muy poco, pero cuando está Lucas Vázquez, cuando Lucas Vázquez, cuando estamos jugando contra equipos de la liga inferiores, por decir así, incluso Lucas Vázquez hace ese movimiento más que Carvajal, que saldrá mejor o peor, pero lo hace más. Al ser extremo, el tempo lo maneja incluso mejor. Y yo creo que el Madrid debería, ya no sé si tenemos tiempo, pero debería haber trabajado mucho más el plan B. Además es que tenemos a Valverde por la derecha que se mete de interior y deja
vía libre para que el lateral suba. Y eso es el problema, uno de los grandes problemas tácticos que creo que ha tenido el Madrid, desaprovechar los agujeros que deja, digamos, en el lado contralateral a Vinicius. Y este año se está viendo. Por eso hablábamos de que el problema es el 9. Bueno, el 9 puede ser un problema, pero la explotación que estamos haciendo de las bandas no está siendo óptima. Claro. Tenía que apuntar a las diferentes tipologías de laterales, porque son muy diversas. O sea, tenemos a ese lateral defensivo que lo hemos, enmarcado un poquito pues, con la figura de Mendy, ¿no? Un marcador que, bueno, pues por su condición de marcador, suele ser un defensa fuerte y que a veces suele tender a jugar casi de central. O suelen ser, a veces hay incluso centrales que se han convertido en laterales, ¿no? Luego está el lateral profundo, que en clave Real Madrid se podría ahora hablar de... Es un poco Robertson en Liverpool, ¿no? Ese jugador que llega a línea de cal rápido, que ataca desde profundiza desde la carrera, ¿vale? Ataca los espacios. Será Fran García, ¿no? Es Eso ese es. jugador Te lo iba a decir yo. pues, bueno, un poco, ¿qué nos puede aportar? O sea, yo creo que lo ves compatible con Vinicius, yo creo que puede ser una alternativa, cuando menos. Fran García es que lo que hemos hablado. Los laterales son los que uno de las demarcaciones donde más lesiones hay. Miremos el historial de lesiones de Fran García. ¿Por qué es importante que recuperar a Fran García? Pues porque ha demostrado ser un lateral que se lesiona poco y que además es un poco como Robertson, que defiende bien y también puede llegar arriba, ¿no? Además de ser muy disciplinado. Entonces, a mí me parece bien el movimiento del Real Madrid, después hay que darle confianza, después hay que ver qué tal psicológicamente funciona en la élite, pero el movimiento ya está tirado, que es Fran García, vamos a ver si conseguimos que sea nuestro pequeño Robertson, ¿no? Un detalle que va a sorprender, a mí me sorprendió, es que no sé incluso si me lo pasaste tú, no me acuerdo ahora quién me lo hizo pasar, pero es una estadística que es la de metros progresados Sí. en las 5 mejores ligas, ¿vale? Y la lidera Vinicius, ¿vale? Es el jugador que más metros progresa. El segundo jugador es Fran García. Eso Muy es. fuerte esto, ¿eh? Es Sí, Fran sí. García. Sí, lo vimos, yo creo que fue en Twitter, Don Amancio, creo que ¿Mm? es una... Y es llamativo, dice, ¿cómo puede ser Fran García? ¿Mm? Pues sí, el estilo del Rayo también lo favorece, Claro. pero sí, Fran García tendremos que ver, hay que ser cautelosos, pero Fran García tiene muchas características que al Real Madrid le vendrían muy bien el año que viene. ¿Que nos hubiera gustado que fuese este año? Bueno, está lo de en enero, que si podía haber venido y tal. Hombre, Claro. está claro que nos podría haber venido bien ya. Pero yo creo que ahí el Real Madrid ya ha hecho un movimiento y hay que tenerlo en cuenta si funciona o no funciona, que es tener un lateral más completo, que se lesiona poco y que puede trabajar tanto abajo como arriba, un Robertson. La otra tipología de lateral es la anterior, ¿no? Ese lateral interior, pues todo lo contrario que el profundo, ¿no? Este ataca desde el balón, es un jugador que tiene pase, que es a veces es un gran asistente, o a veces no, suele ser un gran asistente, que a veces es casi un segundo medio centro. O sea, es un poco lo que hacía. Bueno, no es que sea un segundo medio centro, es que de hecho Guardiola a esos laterales los acababa poniendo de medio centro, evolucionaban, ¿no? Kimmich, Lam, en el Madrid fue Marcelo, en el Barça fue Alves. En clave Real Madrid podemos hablar de Miguel Gutiérrez. Sí, Miguel Gutiérrez es un futurible lateral, como tú dices. Perdona que diga, otro jugador que podría ser un Robertson, por decir así, es Obrador en el Castilla. ¿Vale? Vale, sí. Tiene mucho perfil. Robertson llega muy rápido arriba y también puede defender bien. Y sí, lateral, yo creo que los mayores laterales que han habido, Marcelo Alves y Miguel Gutiérrez tiene eso, ¿no? Tiene esa calidad para jugar por dentro, para crear completamente pases, más que, como hemos dicho, que Fran es más progresar con el balón, Miguel Gutiérrez es más pases hacia adelante, pases progresivos y centros desde cualquier punto
del campo. Entonces, bueno, Miguel Gutiérrez, yo todavía soy cauteloso con Miguel Gutiérrez. Necesito ver su segundo año en primera, creo que es un crack, pero que quiero ver cómo aguanta la tensión competitiva durante 2 años en la liga, y ojalá su progresión esté siendo como la que estamos viendo y podamos tener esos dos perfiles. Un Miguel Gutiérrez, Fran García sería muy buen perfil para la izquierda en los próximos años. Y hay un cuarto perfil que surge de una variante táctica que es bueno, nueva, ya lleva años, pero hablando a nivel de histórico, ¿no? Desde una perspectiva histórica es nueva, que es la defensa de 5 con 3 centrales, y surge la figura del carrilero, ¿no? Que suele ser un lateral pues, que es muy ofensivo, que es casi una combinación, ¿no? Es un lateral profundo, pero que destaca por su desborde, por su técnica, pero también destaca porque defensivamente pues no es tan seguro, no es un Robertson, no es un defensa robusto como puede ser Fran García. Y bueno, se habla mucho de la Kraft, ¿no? Siempre se dice, bueno, pero en defensa de 5 sí, pero porque le cubre la espalda el central de turno, pero si no, porque cuando juega en defensa de 4 se le ven las costuras, ¿no? Y flojea más. No sé si esto es por ahora un Vinicius Tobías. Habrá que ver quién entrena al Real Madrid el año que viene. A ver, Vinicius Tobías yo creo que puede jugar en una defensa de 4. O sea, creo que es mejor defensor de lo que parece. Lo que pasa es que cuando ya llegas al primer equipo habrá que verlo. Pero por lo menos lo que yo le he visto, incluso las últimas semanas después de una lesión que tuvo, está llegando menos arriba, pero yo creo que está defendiendo mejor. Pero sí, Vinicius Tobías podía ser un carrilero, también lo está siendo Obrador en el Madrid-Castilla por la izquierda. Carrilero podría también ser Miguel Gutiérrez, que lo está haciendo en el Girona, aunque no sé si el último partido lo jugó también con defensa de 4, pero Miguel Gutiérrez también, aunque no tiene ese perfil de recorrer todo el campo, como defensivamente es un poco más justo Miguel en una defensa de 5. Tenemos a Raúl como entrenador, que está jugando con defensa de 5. Ahora mismo, de los más candidatables que hubiera para el Real Madrid, es el que más la está utilizando, la defensa de 5, con carrileros. Y bueno, no sé si a la gente le gusta o no, pero el Madrid está medio perfilando ya su potencial en laterales. Estamos hablando de Fran, estamos hablando de Miguel Gutiérrez, estamos hablando de Vinicius Tobías. Entonces... ¿Alex Jiménez? ¿Tienes referencias de él? Sí, le he visto jugar poco, pero le he visto jugar. El problema que tiene es que tiene a Vinicius Tobías por delante. En el momento que si Vinicius Tobías da el paso al primer equipo, si lo da en algún momento, va a tener un muy buen sustituto, que es Jiménez, muy buen lateral, bastante parecido a Carvajal, o sea, por lo menos lo que yo le he visto, un lateral agresivo en la marca, con un buen pie y bastante inteligente. Y después tenemos en el Castilla, en el juvenil, tenemos a Yusi, parece muy buen lateral izquierdo. Entonces el Real Madrid no sé si tomó las decisiones que tomó este verano o las renovaciones pensando en la cantera que venía. Me parece difícil pensar que, bueno, a lo mejor han tenido esa visión, pero es que sí. el Madrid ahora mismo está bastante bien cubierto. No, a ver, no tenemos ninguno que sea auténtica élite, pero está bastante bien cubierto. Y no sé si será este año el año de transición. Habría que verlo en laterales. No sé qué piensas el año tú. que viene deberían. Claro, porque pasa, claro, también es cierto que, por ejemplo, el lateral derecho, que es donde veo yo más urgencias, aunque curiosamente en el lateral izquierdo solo hay un lateral, casi veo más acuciante lo del lateral derecho, aunque hayan 2, ¿vale? Porque al menos el del lateral izquierdo tienes uno, pero bueno, uno que rinde a nivel óptimo, ni que sea defensivamente, tienes a uno, ¿no? Y bueno, y sobre todo porque tienes esos 2 jugadores que ya empiezan a tener ya un desarrollo en primera, como son Fran García y Miguel Gutiérrez, que te pueden cubrir más. Pero en el lateral derecho, claro, estamos hablando pues de jugadores que todavía, Tobías, Alex Jiménez, jugadores que todavía no tienen pues, esos minutos jugados suficientes para poder ser considerados alternativas fiables. Y yo ahí yo no sé si Madrid tendría que entrar al mercado. No sé si tienen la idea o no,
y subir a Lucas al puesto de extremo y devolverle a su sitio o Lo qué, veo, pero yo lo veo creo complicado. que es complicado. Las renovaciones fueron las que fueron. Ya. Si, ahí tienes que tomar una decisión. Si ficho a alguien, le cierro la puerta a Vinicius Tobías. Ellos tienen los informes, sabrán si es un jugador profesional, si es un jugador que puede llegar a la élite. Ellos tendrán sus informes. Y si el informe es bueno, fichar a un lateral es cerrarle la puerta a Vinicius Tobías durante muchos años, ¿no? Es que ahí son pequeños detalles. Ya. Bueno, En cuanto tosa Vinicius Tobías alguna cosa que vean fea, yo diría, hay que apostar por un lateral mucho mejor, con mejor proyección, ¿no? ya. Es difícil. No sé lo que haría yo si estuviese en su piel, en la directiva. Pero antes estaba repasando yo la lista aquí de laterales que tienen los equipos de élite y claro, es que todos tienen 2, 3 y hasta 4. O sea, Bayer, Alfonso Davies, Cancelo, Pavard y me dejo a Alfonso Davies, Cancelo, Pavard y Mazurraoui. Pues claro, es que tiene cuatro laterales de élite. Y a Coman jugando de carrilero el Ya otro veces día. Coman de la Carlero, 5. Dices, El otro día. 4 internacionales de laterales. Es espectacular. Lo del Bayern es... Claro. Y Cancelo en el banquillo. Ojo. Sí, claro. Son 4, se tendrán que ir alternando, evidentemente. Que no es titular. Sí. En el mercado español hay gente como Iván Fresneda. Yo pregunté, hablaba un día con Ramón de Iván Fresneda y me dice, claro, pero me dijo lo que me acabas de decir tú. Me dice, pero es que está Tobías. Es que el Madrid no va a priorizar un Fresneda o un Arnau Martínez, que lo está haciendo muy bien, porque está Tobías. Entonces la prioridad va a ser esa. Es que el informe que tengan de Tobías es crucial. Claro. Si Tobías se llega este año a no asentar o a lesionar mucho, estoy seguro que el Real Madrid estaría removiendo el mercado, pero no lo sé. Es que el informe de Tobías es muy importante para tomar esa decisión. Bueno, cualquier cosa para que la gente lo tenga, porque yo soy sincero, no lo he visto jugar, pero me hablan maravillas de del Benfica, y me hablan maravillas de él. Sí, yo he visto solo unos highlights. Es un lateral con un potencial ofensivo y muy completo, pero no puedo decir claramente. No tengo yo tampoco como tú. Pues bueno, confiemos que si la apuesta en la cantera, pues que la pongan en práctica ya, porque ya digo que es que estamos padeciendo aquí un problema tanto ofensivo como defensivamente, es que nos están atacando este tema. También los rivales nos están aprovechando de esa debilidad defensiva en cada partido y a ver si el club pues tiene un plan y es un buen plan. Quiero terminar diciendo, el Madrid no fue a por malo gusto, uno de los que supuestamente es uno de los potenciales mejor lateral derecho para la próxima década, habrá que verlo, no fue a por ello. Y también es interesante destacar que Guardiola se deshizo de sus dos laterales, Zinchenko y Cancelo, y Guardiola está jugando con 4 centrales. Ojo. Sí, está con Akanji, Ake, Rubén Díaz, sí, realmente no tiene lateral. Está jugando con Stones y el único lateral que tiene así élite es Walker, que se lesiona mucho. Sí. Y fíjate, ayer ganando 7-0, o sea, a lo mejor aparece en esta charla Guardiola y dice, bueno, eso de los laterales lo podríamos plantear, ¿sabes? Entonces, es muy interesante el tema. A mí me encanta y me toca la piel porque estuve sufriendo esa demarcación durante muchos años. Pues nada, te emplazo a la próxima charla y muchas gracias por la que hemos tenido hoy y más con un lateral derecho en primera de élite como yo. De élite. Nada, muchas gracias por la invitación, como siempre. Hasta la próxima, Álvaro. Canteranos o fichajes, pero el Madrid no se puede quedar con este problema lateral.